Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy 18 de septiembre, ya a punto de que termine el mes, a punto de que termine el mandato del presidente López Obrador y a punto de que empiece la recta final para el año nuevo. Básicamente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos escuche, todos somos mexiquenses. Efectivamente, en lo que es la cultura laboral mexicana, este año está llegando a su fin. Básicamente, bueno, laboral y académica y escolar y de todo. Una vez pasado el 15 de septiembre, Día de Muertos y Navidad, y se acabó. Una vez pasado el 15 de septiembre, a partir del 16 de septiembre es Halloween y a partir del 3 de noviembre es Navidad. Exacto. Para pronto. Entonces, básicamente tenemos un programa pues un poquito diferente, plática distorsionada de la realidad, ya sabe cómo es esto, pero cada tanto nos lamentamos. El día de hoy... Nada más antes de empezar con ese tema, ¿qué tal las inundaciones aquí en la capital del Estado de México? La semana pasada, el día viernes, cayó una tromba, una lluvia torrencial, varias trombas. No está muy claro lo que sucedió. Lo cierto es que los pasos a desnivel, los viaductos de las Torres y de Paseo Toyocan, las dos de las principales arterias de la capital mexiquense. Las dos principales arterias. Las dos principales arterias, efectivamente, colapsados. Tráfico criminal, trayectos de 15 minutos, 2 horas y media, y trayectos a la capital del país, 5 horas. Al mismo tiempo, creo que en Ciudad de México lo mismo pasó, en zona de Indios Verdes, Ecatepec, etcétera. Una cantidad de agua brutal. Lo que cayó. Parece que era un tormenta o remanentes o el coletazo de un huracán que entró por el norte, noroeste del país, y de alguna manera llegó hasta la capital del Estado de México, hasta la capital del país y al oriente de la entidad mexiquense. Todos somos mexicanos, los mexiquenses también, y nos trajo agua que esperemos, no ha habido hasta el momento un comunicado oficial, pero que ya se haya recargado, por lo menos haya recargado al Cutzamala y a las presas, y pues así los mantos freáticos, las aguas subterráneas de toda esta región, que padecimos una de las sequías más severas, al igual que todo el mundo, de los últimos 100 años. Pero sí fue una cantidad de agua la que cayó aquí. Hubo camionetas inundadas, edificios públicos, por ahí hay videos incluso de escuelas como la Universidad CEU, de la Universidad Autónoma del Estado de México, el campus ahí de CEU, el cerro de Coatepec, la sufrieron también. En el Instituto México de Toluca se cayó un árbol. Se colapsaron techos, domos, techos de, ¿cómo se llama? De policarbonato, o sea, muchas estructuras frágiles. Bueno, es que incluso hubo granizo, ¿no? Hubo granizo, efectivamente, y bueno, ya sabes eso de cantidad de agua que botaron las coladeras, bueno, si por ahí tiene oportunidad, el río Verdiguel, efectivamente, si tiene oportunidad de ver por redes sociales, seguramente encontrará suficiente material, y si no en los medios locales, por ahí también hubo cobertura, por ahí también en los medios nacionales, quizá el Universal tenga por ahí algo que pueda usted interesarle. Cantidad de agua increíble. Pues ahora sí vámonos con lo que nos concierne para esta ocasión, ¿cómo ves? A ver, pero vamos a dar un poquitito de contexto de dónde sale el tema, ¿no? Okay. ¿Dónde sale el tema? Me parece bien. ¿Dónde creo que sale el tema? Sin el contexto histórico del tema, nada más de dónde sale el tema. Usted sabe que hay una campaña muy fuerte en este momento, pues podríamos decirlo, pues de una censura estratégica de algunos medios de comunicación a manos de, el establishment de medios de Occidente, y uno de los medios que más se ha visto afectado son los medios precisamente rusos, entre ellos Russia Today y otro tipo de medios, entre ellos muy particularmente una agencia de noticias que se llama Sputnik. Sputnik sacó un par de noticias que fue lo que nos captó la atención sobre algo que también está afectando en este momento. Vamos a dar el contexto. Están las sanciones económicas sobre Rusia por la operación militar en Ucrania, y parte de esas sanciones incluyen el congelamiento de bienes
en el sistema bancario europeo sobre todo y norteamericano. Okay. Y parece que hay una resolución en el sentido de que los intereses generados por esos bienes congelados iban o están siendo transferidos a Ucrania para permitir que ese régimen tenga alguna liquidez para poder seguir comprando armas y defenderse de los rusos. Ante esto, los rusos han dicho que eso es un ataque directamente, golpe bajo, digamos, algo que no se debe hacer, que atenta contra el comercio internacional, la seguridad bancaria, el sistema financiero mundial, etcétera, 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 etcétera. Después vino lo de los medios rusos y en ese inter sacan una noticia súper interesante con un apellido que ya habíamos mencionado aquí en alguna ocasión. Rothschilds. Efectivamente, si hay alguna, bueno, hay muchos, ¿no? Pero si hay un apellido que tiene connotaciones conspiracionistas, sociedades secretas, orden mundial y reptilianos y lo que usted quiera, es el apellido Rothschild. Y bueno, para empezar y un poquito de antecedente, esta familia data de, pues hace muchos, son de ascendencia judía. Uh-huh. Y significaba escudo rojo, ¿no? Rothschilds en alemán. Ajá. Y bueno, los hermanos se dividieron y se fueron a diferentes países y ahí desde cada uno desde su trinchera construyeron entre todos este gran imperio financiero y eran los que prestaban el dinero a los países para poder hacer guerras. Básicamente el sistema financiero mundial, global como lo conocemos, tendría que haber pasado por el escritorio de esta familia, de los mandamases de esta familia. Y básicamente lo que acusan ahora, o lo que parece interesante, es que justo en este momento en el que el sistema bancario financiero occidental está sancionando a Rusia y están congelando sus activos y están expropiando las utilidades, los intereses, desmembrando a toda esta oligarquía que le dicen rusa. Sí, básicamente en ese momento sale el nombre de los actores a manos de los rusos, el nombre de los actores detrás del sistema financiero. Y no solo eso, bien interesante porque acusan, entre otras cosas, no hablan directamente hasta el momento, por lo menos sus reportajes no hablan directamente de esta confiscación de bienes, de activos financieros, de dinero, de reservas, de depósitos, pero sí hablan de que están detrás de la próxima quiebra financiera, default de Ucrania. Es decir, o sea, que ellos son quienes financiaron, los incitaron el conflicto y van a ser de los principales beneficiarios de la derrota. Cuando pierda, si es que pierde, todos los activos que le queden al país van a pasar a ser parte, están hipotecados, van a ser parte de, ya están endosados a nombre de la familia, a instituciones bancarias. ¿Cuánto dinero tiene la familia Rothschild? ¿Sabemos? No sabemos, pero por ahí estimados, porque vamos, a ver, lo que decíamos al principio, cae en cosas de conspiraciones, ¿no? Y son una familia que se ha mantenido, ha entendido muy bien, bueno, estarían detrás ellos de obviamente de algunos cambios sociales importantes en el mundo, revoluciones, derrocamientos de monarquías, imposición de democracias, imposición de dictadores, y habrían aprendido, según se entiende, de la historia a permanecer lo más oculto y en las sombras que se pueda. Con base en eso, de acuerdo con la información. Y dentro del mismo círculo, más o menos, es los mismos que son los dueños de Exxon, los Rockefeller, sabemos, la gente sabe de la existencia de estas familias, pero ya no salen en los listados. No están en los listados de Forbes, no están atrasito, ni arribita, ni abajito, ni al lado del Chapo. Por cierto, no hemos visto qué pasó con el Chapo, pero básicamente estimados entre 400 mil millones a 1.2 trillones de dólares, 1.2 billones en nuestra cuenta latina de los ceros. Esos serían los estimados de la fortuna de estos meses. Aunque cuando se entiende que esa fortuna la manejan con inversiones en empresas del sector energético, de la manufactura, de la construcción, no solo empresas financieras, sino incluso tecnológicas. Básicamente serían como una especie de
pues sí, como una especie de pulpo, ¿no? Que tienen inversiones e intereses por todos lados, seguramente que en la industria BlackRock es de ellos, ¿no? O por lo menos son actores muy importantes dentro de ese fondo de inversiones que... Bueno, BlackRock, vamos a puntualizar, es el fondo de inversión más grande del mundo, maneja muchísimo dinero y son dueños de las empresas que los consumidores compramos. Y básicamente, recuerde usted, la conexión, porque pues, todo pasa por México, el exsecretario de Finanzas y después de, ¿qué era? De Relaciones Exteriores. De Relaciones Exteriores, sí, de Finanzas, ¿no fue? No, Videgaray. Sí, de Videgaray, Luis Videgaray, terminando su encargo con el sexenio de Peña Nieto, del mexiquense Enrique Peña Nieto, se fue a trabajar a BlackRock. Derechito, sin contratiempo. BlackRock que MIT, ¿no? ¿Daba clases? Se supone que iba a dar clases. La verdad, lo de las clases no me quedó muy claro, pero lo de que estaba en BlackRock, así, sin duda, sí fue. Recordemos que cuando pierde Enrique Peña Nieto y antes de que tome posesión el 1 de diciembre, o recién tomando posesión de la presidencia el 1 de diciembre, AMLO, hubo una visita muy interesante de Marcelo Ebrard, entonces canciller de López Obrador, directamente a Nueva York. Sí. Y las malas y buenas lenguas dicen básicamente que entre su agenda estaba una reunión con un personaje clave de BlackRock, que habría sido el presidente, ¿no? Finch. Pero también a través de Videgaray. Es decir, que Videgaray también le trabajó al mismísimo AMLO, básicamente. Y lo más interesante aquí, usted recordará, dentro de todas las reformas y todos los conflictos todos los pleitos que se aventó ya, porque prácticamente se acabó el sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador contra poderes fácticos, la prensa, los medios, las constructoras, los sectores políticos, el empresariado nacional. Hay un sector que no se tocó ni por accidente y que ha registrado ganancias increíbles, que es el sector financiero, bancario financiero de nuestro país. Siguen rompiendo récords. Todos somos mexiquenses, ellos son mexiquenses muy ricos, si es que son mexiquenses, pero todos somos mexiquenses. Y básicamente ese sector financiero relacionado con BlackRock, relacionado con Videgaray, relacionado con los Rothschild, relacionado con la guerra en Ucrania, relacionado con la fundación del Estado israelí y por tanto con el actual conflicto entre el permanente conflicto entre judíos y palestinos, donde se sigue cometiendo ese genocidio tremendo en contra de los palestinos. Básicamente, les recordamos, ya lo habíamos comentado también en alguna ocasión, básicamente ese proyecto de Estado judío en Palestina venía del escritorio de uno de los Rothschild hace más de 100 años. Y fue hasta que sucedió la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto judío que tuvo el momento político para implementarlo. Que de otra parte podríamos decir, ya siguiendo con esta cadena de conspiración, lo que sucede en Palestina con los judíos es el mismo guión que siguieron los colonos de Norteamérica cuando, huyendo de la persecución religiosa y el clima de intolerancia religiosa en Europa, decidieron tomar sus barcos e instalarse en la costa este de los Estados Unidos, y poco a poco diezmaron a la población nativa y después se expandieron a costa de la nación que estuviera al lado, en este caso en la recién nacida nación mexicana. La invasión norteamericana que mutiló 2/3 partes del territorio de nuestro país sigue el mismo guión que, claro, a escala, comparado con el tiempo, que llevan los israelíes en territorio palestino. Y hay quien dice que quizá desde entonces el guión fue escrito por los Rothschild. Efectivamente. Entonces, de eso queríamos hablar el día de hoy, así tangencialmente, no a la profundidad que quizá requiera el tema, porque bueno, también hay que decir una cosa, estamos hablando desde el punto de vista de las conspiraciones, ¿no? de las teorías de conspiración, pero ciertamente lo más sorprendente de esto es que si usted nunca había escuchado ese apellido, que probablemente sí lo haya llegado a escuchar, ahora
se atreve Sputnik, es decir, el aparato de propaganda ruso, información y desinformación también, por supuesto, se atreven a ponerlo en boca del público, casi diciendo: ya sabemos quiénes están detrás del ataque financiero contra Ucrania. Rusia. Bueno, contra Rusia, y al final con quien se va a quedar con todos los activos de Ucrania. Básicamente se podría entender que están ya señalando con nombre y apellido a los autores intelectuales y bueno, de este conflicto, que y seguramente con esa cantidad de dinero pueden quitar presidentes, y se les vincula con diferentes conflictos, más claramente guerra franco-inglesa, y básicamente en todos los conflictos. Por ahí había así una de esas teorías de unas palabras adjudicadas a una mujer, madre de algunos de estos señores en su momento, en la que decía que sus hijos eran capaces de hacer guerras en donde se les placiera, y que no había ningún país en el mundo en el que ellos no tuvieran capacidad de tomar el control. No, pues ya con eso te dice todo, ¿no? Palabras más, palabras menos, y entendiendo el contexto de las conspiraciones, probablemente nunca sucedió esto, pero el apellido sí existe, las empresas sí existen, las personas sí existen, y ahora son los rusos los que lo están poniendo otra vez en la vitrina, o por primera vez en la vitrina a nivel internacional. A la opinión pública internacional, el papel de esta familia, de esta, pues, la dinastía, no sé cómo se llame, Rothschild. Básicamente ahí están las cosas. ¿Y cómo será la familia? ¿Se casan con gente normal? ¿Tienen un círculo para...? Por lo que entiendo, no salen de día. No sé, duermen en castillos, en sótanos, en mazmorras. No tengo idea cómo sean. Sí hay fotos de ellos. Son personas públicas en algunos sectores privados, sumamente privados, esas super cúpulas donde hay ultra y mega millonarios que nunca aparecen, porque no son los únicos, no son los únicos ultramillonarios que no aparecen en ningún como listado. comentábamos, Rockefeller, los mismos Salinas, ¿no? JP Morgan en su momento, y yo me sorprende mucho que, por ejemplo, los Hanks no aparezcan en ningún lado como una fortuna, ¿no? Y ahora ya teniendo empresas tan grandes como el mismo Caliente, ¿no? El mismo Caliente, o bueno, Juan Norte, dicen que por ahí. Bueno, ahí es una fusión de dos familias. Pues eso no queda claro, Para ahí hay también una conspiración. Roberto González. Hay una conspiración que dice básicamente que regresaron por su banco nada más, y que fue a través de un feliz matrimonio, que fue la transición más pacífica que ha habido en este tipo de circunstancias, pero que a eso obedecería que haya regresado Roberto González Odoya Maseca, a su vez con Hank, así es. Entonces es el nieto, ¿no? Es el nieto del profesor Hank González, mexiquense, todos somos mexiquenses. Y bueno, el profesor Hank González, cabe destacar que, bueno, la planta de ahora la llamada empresa Freightliner, en un principio, pues él trajo esa fábrica directamente desde Alemania y la puso en Santiago Tequixtenco, donde... Y básicamente venía con toda una política de abandono del transporte de mercancías ferroviarias y sustitución por transporte impulsado con motores de combustión interna, dígase tractocamiones, trailers, y donde él precisamente fue el primer y más interesante actor de todo esto. Hay que recordar que esa fortuna de Hank tiene también muchas ramificaciones. Algunas llegan a Pemex, algunas llegan a constructoras, algunas llegan al sistema bancario, a medios. Entonces, en realidad, digamos que los Hank serían a escala México los Rothschild del país. Y quién sabe si tengan relaciones con estos. Pero tampoco aparecen ni una sola ningún listado. Entonces, digo, los que lo conocen pues saben que están ahí. Bueno, uno de ellos fue representante olímpico. Apenas sí, en equitación. Mira. Un Hank. Había un Hank, había un González, creo, un Fernández y un... ¿cuál era? ¿Garza? No me acuerdo. Bueno, para que me entienda usted, o sea, ese tipo de apellidos que uno sí los escucha,
No siempre de los ve. que no se quejan por las becas del CONADE. De los que no se quejan por las becas del CONADE, de los que no están, uno seguramente también recibe su pensión de 60 y más, porque pues, así son, pero exactamente ese tipo de fortunas increíbles y fantásticas, pero como por 10, o por 100, o por 1000. Yo creo que más por 1000 que son los Rothschild. Y una historia donde no les bicentenaria o tricentenaria, donde efectivamente no les importa que corra sangre por la historia. ¿Qué podría investigarse de esa familia? Pues todo. Lo cierto, insistimos, aquí la noticia no es esa parte de son buenos, son malos, son villanos, son héroes. La parte es, se atrevieron los rusos a poner ya el apellido, nombre y apellido. Nombre y cara. Nombre, cara, rostro y una historia a sus adversarios, por decirlo en el término que habla luego nuestro próximamente expresidente López Obrador, a sus adversarios en este conflicto con Ucrania, que sigue amenazando con subir de intensidad. La gente no lo sabemos. No tenemos un estatus de la guerra ahorita, ¿va? Otra vez sí. Está enfrascada. No está a la mitad. Por lo que dicen, va lo mismo, o sea, lo que hablábamos de esta especie de veto informativo que quieren imponer vía sanciones económicas y comerciales a los medios rusos. Por lo que dicen los medios rusos, esto está acelerando su caída, está acelerándose la salida de todas las tropas ucranianas del Donbass, y está Zelensky, el régimen del presidente que dejó de ser presidente desde mayo, está viéndose cada vez más complicado, acorralado, desesperado y en ese sentido cada vez más peligroso, porque no hay salida. Simple y sencillamente la derrota de Ucrania es inevitable, a menos que participe directamente la OTAN. En el caso de que Rusia gana la guerra y no nada más se queda con el Donbass, sino se queda con todo el país. No le interesa a todo el país, pero esto es una teoría. ¿Qué pasa con el dinero de los Rothschild? Básicamente llegaríamos al punto donde tiene Rusia que pagarle a los Rothschild. No, llegaríamos al punto en el de saber qué tanta fuerza tienen los Rothschild para no permitir que se les arranque o se les arrebate un solo centavo. Un solo centavo, porque ahí estamos hablando de si han acusado que son capaces de generar guerras, financiar guerras, derrocar regímenes, hay que ver si son capaces de llevar a todo un bloque, una alianza, dígase la OTAN, a defender sus intereses. Es decir, estamos hablando porque si de la tercera guerra mundial. Rusia se lo queda y que sí tiene que pagar deudas, pero yo creo que eso no está dentro de las deudas, ¿no? Porque el armamento, todo eso. Aquí la situación es la siguiente. Parte de la guerra, o sea, ya le congelaron sus activos a Rusia. Si Rusia derrotara completamente Ucrania y invadiera, poseyera completamente, se anexara Ucrania completito, lo más seguro es que no reconocería un solo centavo de deuda. Digamos, les respondería con su misma moneda: tú me congelaste mis activos, pues ahora yo no te reconozco ninguna deuda de Ucrania. ¿Ese sería un escenario viable? Ese sería el escenario. No, ese es un escenario catastrófico. Si llegamos a ese punto. ¿Pero es viable? No. ¿No le interesa a Rusia quedarse? No le interesa ni a Rusia, ni a ti, ni a mí. O sea, ese es el escenario, peor escenario que puede suceder, porque significaría directamente, ahora sí, una guerra nuclear. Que dentro de las amenazas que se dicen que se acabaría la humanidad, que se extinguiría, yo tengo mis severas dudas de que no haya, que se acabe totalmente la humanidad. Creo que habría suficientes sobrevivientes en el mundo para volver a repoblar este planeta, pero ciertamente sería un largo invierno nuclear. Entonces, esa es la situación tan delicada y ese es el punto que nos lleva de nuevo a esta situación de poner el nombre y apellido a la luz pública. Es decir, están diciendo: aquí están los culpables. Pues vamos a ver qué pasa. Es interesantísimo cómo se está moviendo el ajedrez y cómo todo esto se va manipulando. Soros es parte de los Rothschild, ¿no? George Soros.
Pues se entiende que por lo menos está muy cerca. Muy cerca, y es gran parte del imperio de medios y de media que dicen en Estados Unidos, pues él lo maneja, ¿no? Así es. Entonces, hablando en imperio de media, y estos son precisamente ese grupo Deep State al que el expresidente Donald Trump acusa de haber secuestrado la grandeza de Norteamérica y que estaría detrás de sus, hasta el momento, al parecer, 2 atentados en su contra. Uno sí con un tiro que prácticamente estuvo 5 centímetros de arrebatarle la vida, y el de el fin de semana pasado ¿cómo fue? En Filadelfia, no me acuerdo dónde fue. En Miami. ¿No te enteraste? No, a ver, cuéntame. Bueno, salió la noticia así relámpago. Tenía un evento Donald Trump, y en el polígono del evento hubo un enfrentamiento a balazos entre un oficial, al parecer, del servicio secreto y un civil que iba armado. Al final lograron capturar a este civil, ya le presentaron cargos por posesión de armas, cargos federales por posesión de armas. Se le decomisó, además del arma con la que él se enfrentó con el oficial, un rifle AK-47, una selección de rifle muy rara, muy particular para Estados Unidos, efectivamente. Pero además, al parecer, el sujeto que detuvieron, 54 años me parece, y por su investigación rápida en redes sociales, muy vinculado, activista en pro de Ucrania. De hecho, dicen que incluso estaba buscando gente que se enrolara junto con él en la legión extranjera que está en Ucrania. Entonces, volvemos al ¿Sigue la legión extranjera? No, hay batallones extranjeros. ¿Siguen esos? Sí, no, la legión extranjera francesa no, esa es otra jugada. Me refiero a básicamente batallones extranjeros. Había un mexicano, ¿no? Por ahí. Eso sí, no. Sí, había un mexicano que estaba participando en la guerra, que fue como soldado independiente. Como mercenario, que dicen que de hecho lo que queda ahorita en Ucrania son básicamente mercenarios. Hubo un ataque ¿Y esos van por el dinero? La semana pasada sí, hubo un ataque a un centro de comando, de entrenamiento de las fuerzas ucranianas. Una información muy escueta, pero parece que se chutaron como a 60 suecos, entrenadores especiales de la OTAN, que estaban ahí entrenando a mercenarios y a soldados. De hecho, eso obligó a que renunciara, así que fue sueco. En ese caso habrá sido, vamos a poner el europeo. Obligó a que renunciara el primer ministro de defensa de esa nación. Al día siguiente del ataque, en el que murieron todos sus conocimientos, creo que sí era Suecia, casi estoy seguro que sí era Suecia, todos sus, que fue este ataque, así. Entonces dicen, básicamente le costó la cabeza es decir, la pérdida de capital y de capital humano y conocimiento técnico militar que perdieron los suecos o los que hayan sido en ese golpe ruso. Fue tremendo. Fue tremendo, así es. Entonces, los Rothschild, Ucrania, Israel, BlackRock, Videgaray, AMLO, los bancos en nuestro país, Jan González, y todo pasa. Jan González mexiquense, todos somos mexiquenses. Todos somos mexiquenses. Básicamente eso es lo que estamos viendo en estos. De padres alemanes. Por eso no pudo ser presidente. Él quería ser presidente, y se dice que fue. Trató de, creo que, cambiar la constitución, no lo logró, y ahí quedaron sus sueños. Déjame ver si recuerdo qué libro era. Para la próxima se los digo. Un libro que habla muy interesante sobre lo que es no sé si es el de Quiero ser presidente o el de Negocios de Familia, de la historia de cómo llegó Peña Nieto a la presidencia, Pancho Reagan, Francisco Hernández creo que se apellida el autor, y tiene un muy peculiar punto de vista sobre la historia de Hank, que podría usted consultar en esos libros. Son de hace 12 años más o menos, pero ¿qué cree? Que estaría bueno leerlos ahora, ya pasado el tiempo, macerada la historia, y ver qué se puede rescatar de eso en estos momentos tan interesantes, precisamente de lo que estamos viendo y viviendo. Muy bien, pues yo creo que con esto cerramos este episodio. Va que va, y ya retomamos la próxima semana. Noticias normales ¿qué será? 3 días. ¿Cuántos? No, sí, a 3 días, a 6 días a 5 días de que se acabe el sexenio, de que empiece el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Y bueno, pues tenemos ahí también pendientes lo que pasó con la reforma. Con la reforma se publicó, por ahí salió un amparo para que no se publicara, pero al parecer constitucionalmente el Poder Judicial no se puede meter ni de lejos ya en el proceso porque ya fue pasado por las dos cámaras, o sea, no se podría meter. Es interesante lo que pasa. La ministra Norma China Piña, que por ahí anduvo llorando, creo que dicen con los abogados, un poder judicial que hizo un paro loco, rompió todas las reglas, violó los derechos humanos a una justicia pronta y no tuvo consecuencias porque la impunidad en el poder judicial es la norma para los criminales. Y bueno, luego también el próximo programa les platico mi aventura tomando el tren. ¿El insurgente? El insurgente a Santa Fe. Ah, ok, va. Entonces, todos somos mexiquenses, muchas gracias. Gracias, recuerden seguirnos, todas las plataformas de streaming, Amazon, Spotify, YouTube, Google, TuneIn, Google Podcast. Búsquenos, todos somos mexiquenses y ahí apareceremos. Todos somos mexiquenses.